Les damos un cordial saludo. Nos da mucho gusto tener en esta tarde con nosotros a Daniela Pastrana, colega periodista, madre, también trabajadora, como se presenta, y editora de Pie de Página, uno de los proyectos periodísticos independientes más importantes del país. Y bueno, pues nos interesa conocer su opinión, que leemos regularmente, tanto en sus trabajos, en sus columnas en Pie de Página, como en sus colaboraciones también con otros colegas, y queremos conocer su lectura de lo que está pasando en el país. Daniela, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, ¿cómo estás? Pues yo aquí me escucho un poco con eco yo, no sé si, creo que soy yo, ¿verdad? Eh, Probablemente tú, nosotros te escuchamos bastante bien, Daniela. Muchísimas gracias. Te agradecemos que aceptes de conversar de nuevo con nosotros porque tenemos interés en conocer tu opinión. Se están acomodando o desacomodando las cosas, no sé cómo lo veas, después de las elecciones del 2 de junio, con un triunfo contundente pues del oficialismo de la candidata Claudia Sheinbaum. Pero yo tenía la impresión de que probablemente un poco el debate político se iba a temperar, y pareciera que no, con prácticamente todos los asuntos, que si la elección hubo irregularidades, después que si hubo mano o intervención del presidente, entre otras cosas. Luego el tema de la sobrerepresentación, que se juntó, no sé si coincidas, con el debate sobre la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, en términos legales, ya las instituciones del Estado mexicano sancionaron como válido y legal el triunfo de Claudio Sheinbaum, y así este domingo asume la nueva mayoría de Morena y sus partidos aliados. ¿Cómo estás viendo este debate y este contexto político electoral, Daniela? pues tal como lo dices, intensificado el debate, creo que no debía sorprendernos. Mira, justo estaba pensando en febrero, cuando López Obrador presentó sus 20 iniciativas, mucha gente pensó que pues era un distractor político electoral para que no iba a pasar de ahí. Y nadie esperaba, nadie pensaba en la posibilidad de que se pudieran concretar, de que pudiera tener no solo los 36 millones de votos que tuvo Claudia Sheinbaum y que le dan pues cierta holgura también para negociar muchas cosas, sino esta posibilidad de tener la mayoría calificada. Y esa mayoría calificada que nadie esperaba, parece que tiene muy nerviosos a muchos grupos, porque esas reformas que parecía que solo eran una estrategia electoral, pues van avanzando. La más importante, o porque es la que parte para la base de muchas cosas, es esta reforma al poder electoral, al poder judicial, que en realidad no es una reforma al sistema de justicia, no es una reforma que vaya a tocar a las fiscalías, a los ministerios públicos, que nos vaya a cambiar el país, pero que sí toca por un lado, a las cúpulas del poder judicial, y por otro lado, esta forma de organización, esta posibilidad de que sea pues electos pues por voto popular, y eso parece que ha generado en este último tramo de la administración de López Obrador mucho nerviosismo. Lo hemos visto, se vio ya toda la maquinaria de propaganda de Estados Unidos clara y directa y abierta, y esta última parte del gobierno, de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, tratando de, por un lado, convencernos de que hay que mantener la independencia del Poder Judicial, pero por otro lado, tratando de pasar por el Tribunal Electoral, para pasar por encima. Entonces, muy raro esto. Pero bueno, eso es lo que nos ha generado estos tiempos últimos, creo yo, la sorpresa y la reacción a algo que no se esperaba o que se pensó que nunca iba a ocurrir. Así es. Y también hace poco tuviste digamos, una mesa de análisis con Alina Duarte, si mal no recuerdo, en la que analizabas justo la intervención o los posicionamientos o intervención, no sé cómo podías tú mirarlo, de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a través de sus embajadores. Y esta reacción que ha sido un poco cuestionada de López Obrador, de decretar una pausa con los embajadores, pero no con los gobiernos. ¿Cómo estás mirando las reacciones de los gobiernos del norte, de los que somos aliados en el Tratado de Libre Comercio? Pues muy claramente ellos, porque además, no, aunque el presidente dijo mi pausa es con los embajadores, es decir, ya no les voy a hablar a los embajadores hasta que se disculpen, en realidad no es una pausa diplomática, sino más bien con las personas. Eh,
por lo menos el gobierno de Estados Unidos sí dijo que es la posición del gobierno de Estados Unidos, no solo de su embajador, ¿no? Exacto. Y claramente, o sea, uno de los puntos del que han hablado los dos embajadores es el tema del miedo que tienen los inversores. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que cambien las reglas del juego en un momento en el que para Estados Unidos es muy importante el tema, es estratégico el tema de las energías. Y lo quiero traer a cuenta con una cosa que está ahorita, hoy, a punto de llegar al Pleno, que es esta ley de la reforma constitucional de medio ambiente, que entre otras cosas, pues puede quizá lograr que se prohíba la minería a cielo Exacto. abierto, el fracking, el maíz transgénico, regular el tema del agua, que ha sido un problema para muchas administraciones. Entonces, creo que esa es la parte que a veces cuando se hacen lecturas políticas no se mira, ¿no? ¿Cuál es la parte fina que está detrás de ese miedo de los inversores a que cambie las reglas que ya están y que ya no haya necesariamente un poder judicial que tenga como así como consigna detener muchas de estas iniciativas. Entonces, porque hasta ahorita lo que se ha construido desde 1992 hasta ahora es un entramado jurídico que es muy beneficioso para esos gobiernos. Y pues no, ya, tampoco tenemos garantías de que no vaya a seguir siéndolo, tampoco tenemos garantías de que los jueces electos por voto popular tampoco se equivoquen, pero eso creo, esa incertidumbre creo que es la que los tiene realmente preocupados porque pues el tema energético es el tema ahora sí que del presente y Claro. del futuro inmediato. Daniela, justo sobre reforma al Poder Judicial están, digamos, estos posicionamientos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pero también pronunciamientos empresariales, cámaras empresariales, también calificadoras o organismos financieros que también han cuestionado toda esta reforma. ¿Te parece? Bueno, evidentemente también la oposición, para no hablar de la comentocracia mexicana, que han estado siempre alineados, digamos, con la partidocracia tradicional del PAN y PRI. Pero crees tú que hay, digamos, está cambiando una relación de fuerzas, la correlación de fuerzas, y que a pesar de que tengan mayoría en el Congreso de la Unión, pueda, digamos, crear turbulencias económicas que pongan en riesgo esta reforma? Turbulencias económicas no creo. Lo que sí creo es que va a haber turbulencias políticas todavía todo este mes y lo que sigue, porque, y no solo externas, dentro del propio Morena, hay que recordar, o sea, quienes quedan ahora en los cargos digamos, los principales cargos legislativos, que es el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y ellos, pues precisamente, pues también tienen su propia agenda, también han tenido su propia agenda, digo, en favor de las mineras, por ejemplo, y creo que pues van a estar, lo que estamos viendo ahorita es como mucha presión sobre el gobierno que va a entrar, el de Claudia Sheinbaum, para que, digamos, que no, hay toda una narrativa de que no sea tan radical o de que a diferencia de López Obrador, que es radical, ella seguramente puede ser un poco más moderada, sensata, Ujú. y creo que la presión sobre ella es muy fuerte, no solo externa, también va a ser interna, el lobby va a estar fuertísimo, y pues vamos a ver qué tanto las otras fuerzas internas dentro de Morena responden a lo que fue el mandato popular. Insisto, el mandato popular fue que siga y se profundice esto que han llamado cuarta transformación y que pues empezó, digo yo, apenitas con esta administración y que uno de los temas centrales pues es que pasen esas reformas. Entonces vamos a ver si ellos están a la altura de ese momento. Sí. ¿Qué tal, Daniela Pastrana? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntar tu opinión personal. Digamos, hay pocos referentes a escala internacional sobre esto que se plantea en la reforma judicial de México. Creo que será algo innovador en todo el mundo por el tamaño de país. El gobierno ha dicho que en Estados Unidos se eligen los jueces vía elecciones, lo cual es un dato engañoso porque es a nivel estatal en algunos estados. También se toma como referencia a Suiza, que es un país mucho más pequeño. Pero, ¿qué opinas tú de este método de la elección popular de jueces, magistrados, ministros? ¿Crees que
efectivamente, digamos, puede dar un paso para reducir los niveles de corrupción, de impunidad y avanzar un poco más en la justicia, aunque bien acotaste y coincido contigo que falta toda una reforma a todo el sistema de justicia, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué podría pasar en adelante? Ya, yo soy de la idea de que no puede ser peor de lo que está. O sea, no, y yo sé y he tenido discusiones con abogados que me dicen, no, es que sin las fiscalías eso no cambia. Pero lo cierto es que cualquier persona en México, cualquiera que haya tenido que enfrentar un juicio, de el que sea, civil, familiar, penal, administrativo, tributario, laboral, bueno, es una pesadilla. Es una pesadilla porque además ni siquiera puedes hacerlo tú solo, tienes que hacerlo siempre con un abogado que te va a cobrar, con una serie de papeles, juicios, un lenguaje incomprensible para la mayoría de la población. Esa es la realidad. Y creo que por eso las opciones que se plantean, no sé si van a, no creo que nadie tenga la posibilidad de decir esto sí va a funcionar, porque como bien dices, es inédito, hay pocas experiencias, se ha usado mucho el tema de Bolivia para decir no funcionó, nada más que Bolivia pues tuvo en medio un pequeño problema que fue un golpe de Estado, Uh -huh. entonces tampoco es referente para decir lo que no funciona, pero creo que se tiene que mover esa estructura que finalmente tiene una forma de funcionar del siglo XIX. Entonces, en la votación, hay muchas dudas de cómo va a ser la aplicación y sobre todo los abogados son los que más nerviosos se ponen porque no les entra, pues, pero yo creo que a los abogados, como nos ha tocado a los periodistas, pues hay que hacer una buena revisión de lo que aprendimos y lo que tenemos que desaprender para tratar de encontrar caminos para solucionar problemas que pues ahí están y están muy grandes. La corrupción en el Poder Judicial es un Poder Judicial, es racista, es clasista, es elitista, es patriarcal y es muy profundamente corrupto. Tu pronóstico, Daniel, entonces que sí, sí avanza la reforma al Poder Judicial más o menos en los términos que han planteado. Salió esta misma semana, después de la reunión de Claudio Sheinbaum con el grupo parlamentario, digamos, la información de que por lo menos pidió que se analizara más a fondo y no se avanzara en el proceso legislativo a partir del 1 de septiembre, sino a la siguiente semana. ¿Ves, digamos, con este anuncio quizás un tímido distanciamiento de Claudio Sheinbaum respecto a la agenda que está en este momento acelerando López Obrador? No creo que sea un distanciamiento, más bien creo que las presiones sobre ella son tremendas. Digo, Exacto. López Obrador tiene la ventaja de que va de salida, entonces básicamente puede decir lo que sea, incluso pausar sus relaciones con quien quiera, porque pues va de salida. Ella va entrando, entonces creo que la presión que hay sobre su gobierno por muchas cosas, ella tiene que cuidar que avancen muchas cosas, ¿no? Y entonces creo que ahí pues va a tener pasos más cuidados. Ahora, ella ha insistido una y otra vez en estos 2 meses que lleva de giras con el presidente que no va a traicionar este voto popular y que no va a traicionar tampoco el proyecto de López Obrador y esto es parte de ese proyecto. Entonces, pues vamos a esperar cómo lo resuelve y creo que en su partido harían muy bien en tratar de acuerparla en lugar de también estarle generando frentes internos. Daniela Pastrana, otra duda que tengo y está un poco relacionada con la reforma judicial, pero también el tema de la conformación del Congreso y el Senado. Es un llamado que hizo Guadalupe Acosta Naranjo, ahora que está al frente de esta cosa llamada el Frente Cívico Nacional, que son los opositores, que está llamando a tomar prácticamente el Senado, la Cámara de Diputados, para impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en caso de que se apruebe fast track la reforma judicial. ¿Tú crees que tiene la posibilidad de la oposición de llegar a algo así? Mira, yo la verdad creo que ya esta oposición debería tomarse en serio el trabajo de ser oposición, porque ha estado en los últimos años jugando, yo a veces lo he dicho varias veces, como el coyote con el correcaminos, ¿no? Uh -huh. Eh, Esto de que marcarme, le pongo una bomba y me sale mal, entonces pues todo le va a salir mal si sigue haciendo, si sigue sin tomarse en serio lo que significa ser una oposición y una oposición responsable. Nos avisan, pues, o me llegó la invitación, por ejemplo, para una marcha que están convocando el 1 de septiembre, el próximo domingo, eh, a,
que es el mismo día que el presidente va a presentar su informe. Digo, por supuesto que va a fracasar esa marcha, por supuesto que se va a ver rebasada por la cantidad de gente que va a ir a acuerpar al presidente, porque es un presidente que está saliendo con el 73% de popularidad. Entonces, es como pues seguir queriendo ser chiste, ¿no? Ellos que van a tomar la tribuna, así pues sí va a pasar, y de todas maneras, pues lo que parece son pues patadas y cada vez se van haciendo más chiquitos, ¿no? O sea, es una oposición que ha logrado la enorme e increíble pues es una odisea lo que han logrado llegar a entregarle a Morena la mayoría calificada por todos los errores que han cometido y han sido errores que no le corresponden más que a ellos mismos. Entonces, hasta si no se toman en serio el trabajo y siguen pensando que con golpes de efectividad o con golpes mediáticos o con las herramientas que tenían van a avanzar, pues lo que van a seguir es pues, estando como el correcaminos, poniendo unas bombas que solo les explotan en la cara. Así es. Daniela Pastrana, ya lo mencionaste que hay enormes presiones sobre Claudio Sheinbaum, evidentemente desde la oposición, otros factores de poder, pero también internamente. Pero en este contexto hay, digamos, un tema que los opositores dan por hecho de que ella es un mero instrumento y el que va a seguir mandando incluso desde su rancho en Palenque será López Obrador, cuando él ha dicho que no tiene vocación ni de cacique, ni de guía moral, ni de continuar con un maximato. A mí me parece que está hablando en serio y que también es dudar de las capacidades y la autodeterminación de Claudio Sheinbaum, pensar que va a ser mangoneada. Pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues mi opinión es que quienes dicen eso o no los conocen a ninguno de los dos o realmente hablan con muy mala intención. Eh, él, él no da vuelta atrás, generalmente eso es lo que ocurre y a veces para mal, o sea, eso ocurrió con el PRD, no regresó, no miró atrás y pues ahora el PRD no existe. Ocurrió con la jefatura de gobierno, o sea, él suele no mirar atrás cuando ya tomó la decisión de dejar algo. Y ella tiene un carácter muy duro, no es así como la chica superpoderosa que da florecitas y así, no es un personaje de ellos, es una que le caracteriza tener pues mucha firmeza en muchas de las cosas que hace. Entonces la ecuación no funciona en ese sentido. Sí hay toda una misoginia también detrás de estos comentarios de que pues si va a ser títere o no va a ser títere, porque eso pues jamás se lo dijeron, por ejemplo, a Marcelo Ebrard cuando le tocó ser sucesor de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, claramente tiene todo un sentido como de descalificar las posibilidades que ella pueda tener, insisto, como líder de equipo, que ya lo ha sido en la Ciudad de México. Entonces, creo que no va a ser por ahí y más bien creo que va a tener que enfrentar las propias contradicciones que tiene Morena Claro. internas y que no son fáciles tampoco de enfrentar. Exactamente. Bueno, Daniela Pastrana, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros y si nos permites de verdad, nos gustaría pues volver a charlar contigo próximamente antes de la transición para conocer tus puntos de vista sobre estos temas tan relevantes del país. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros, Daniela. Claro que sí, pues yo encantada y un saludo a ustedes y a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gracias. Daniela Pastrana, colega periodista, editora de Pie de Página, uno de los proyectos periodísticos independientes más importantes del país. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otra entrevista con Darwin Franco sobre un reportaje que publicaron en Zona Docs sobre el tema de vigilancia en Jalisco a partir de contratos del gobierno del estado. Sobre este tema hablaremos después de este corte. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.